Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos otro domingo más a la señal de Academia TV y a este su programa Conexión Local. Mi nombre es Natalia Arteaga y saludamos, como es costumbre, a toda la gente que se conecta a través de la señal abierta en Canal 2, a través de los cable operadores, Servicable y TV Cable, en donde también nos encuentran como Canal 2, y mediante nuestras redes sociales, en donde nos encuentran en la página de Facebook como @academiatvs. Las postales del horror. Una mujer en el colmo de la desesperación se aferra por fuera a un avión en pleno despegue, mientras decenas de miles huyen por sus vidas, escapando del régimen talibán en la devastada Afganistán. Y cerca, mucho más cerca, una mujer ecuatoriana muere en los brazos de su hija sobre las ardientes arenas de Texas. Otras decenas se quiebran las piernas saltando sobre el imposible muro de la infamia que guarda al condado de El Paso. Racimos humanos se hacinan en aquel tren de la muerte que bien llaman la bestia, en un insensato viaje hacia la oscuridad. Al menos 20 migrantes oriundos australes en algún punto de Ciudad Juárez caen en manos de la delincuencia organizada. Hileras interminables de hermanos venezolanos pueblan los caminos hacia el sur, huyendo de la miseria y la tiranía. Postales del horror. Postales cotidianas. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional? ¿Abrir las puertas para acoger al hermano en necesidad? Por el contrario, ya la Comisaría de la Unión Europea ha declarado que, en cuanto al flujo migratorio afgano, que no podemos esperar que estén en nuestras fronteras para cerrar sus puertas a cal y canto, como lo hicieran en 2015, cuando más de 1 millón de personas huían de la guerra en Siria, y mientras esto sucede cerca, mucho más cerca, más de 70.000 ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos, y eso que al menos ahora podemos descansar del siniestro Trump y la delirante idea de cercar con muros a todo un continente. Mientras tanto, México endurece los visados y nosotros mismos trabamos y entorpecemos el flujo migratorio venezolano. ¿Es que nunca vamos a aprender? ¿Acaso la humanidad se resume en este juego egoísta y mezquino? Este ir y venir en el que cerramos la puerta en las narices de los que intentan escapar de alguna tragedia, olvidando que tal vez estamos aquí porque hace generaciones nuestros abuelos hicieron el mismo camino, olvidando que mañana tal vez seamos nosotros mismos víctimas de alguna calamidad causada por el poder de la naturaleza o la ceguera de los hombres, los que desandemos el camino de los migrantes que hoy rechazamos y tengamos que bajar la cabeza y llamar a su puerta. Algún filósofo hace tiempo decía que las fronteras se enferman y envilecen a los hombres, y ciertamente. Hoy analizamos el escenario de la migración, este drama social que sacude a nuestro país, causas y formas de migración y el peligro al que se exponen los ecuatorianos, especialmente oriundos del austro del Ecuador, en busca de mejores días para ellos y por supuesto para sus familias. Adelante Andrés, inicia el diálogo. Amables televidentes, nuevamente bienvenidos a una nueva edición de su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. En efecto, el tema de la migración es uno de los dramas humanos más presentes, más cotidianos, con los que sin embargo nos enfrentamos prácticamente todas las sociedades. Nuestro país, como siempre un país de paradojas, se enfrenta tanto a los fenómenos inmigratorios de los hermanos venezolanos que llaman a nuestras puertas todos los días, como también a los fenómenos emigratorios de aquellos ecuatorianos que pasan verdaderos vía crucis, que pasan verdaderos dramas tratando de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Historias de deportaciones, historias de faltas y pérdidas de seres humanos, historias de violaciones flagrantes a los derechos humanos, y todo esto enmarcado en esta semana nada más, en esta tremenda crisis que se vive además en el Asia, nuestros hermanos afganos huyendo de la dictadura islámica de los talibanes, otro drama humano al que Europa también responde, al parecer, cerrando las puertas. El tema de la migración se puede analizar en todas las sociedades, desde Europa hasta el Asia, hasta América, en todo el mundo. Es un drama presente y un drama que hoy vamos a analizar con un experto en el tema, al que me complace tener como invitado y al que agradezco su presencia, el doctor Pablo Torres, abogado, defensor y activista de los migrantes, una persona que viene estando
involucrado con la causa del migrante, con el activismo migrante hace ya muchos años, al que es un lujo tener aquí en el set, y le agradecemos por su tiempo y por aceptar esta entrevista. Doctor Torres, un placer y bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, por la invitación. Aquí estamos listos pues para conversar temas muy importantes respecto a lo que es la inmigración. En efecto, empecemos, vamos como embudo, analizando desde los temas internacionales y un poco iremos luego aterrizando el tema aquí en nuestra propia localidad. La crisis afgana debe traernos a todos, me parece que una importante reflexión, porque nuevamente vivimos, y creo que ha sido parte de la historia de la humanidad, un fenómeno migratorio activado por una ola de violencia, activado por la toma del poder de un régimen tiránico, en este caso evidentemente de corte religioso, de corte fanático religioso, y que claro pone en juego los derechos humanos más básicos, sobre todo de las mujeres. Y sin embargo esto impulsa un fenómeno migratorio importantísimo, parecido al que vivimos en el 2015, cuando 1 millón de personas huían de Siria, asimismo de la guerra, y al parecer la respuesta de la comunidad de la Unión Europea va siendo la misma, ¿no? Vamos a cerrar las puertas, que no lleguen a nuestras fronteras. Es finalmente un tema de derechos humanos, doctor. Realmente es una situación bastante amplia, un fenómeno social que incube realmente a todo el ser humano, a la historia de la humanidad en sí. Y realmente en la actualidad ya, después que el ser humano tiene tecnología, tiene nuevas reglas, nuevas leyes en diferentes países y aducido exclusivamente a las leyes de los derechos humanos, que es inherente a todos los seres humanos, entonces nos vemos con mucha preocupación cómo se trata las masas migratorias, el movimiento humano en diferentes países por diferentes razones, religiosas, políticas, hasta por conveniencias también podríamos decirlo así, hace que se reprima de esta forma, se ponga freno de una manera no tan lógica, diría yo de alguna forma, en el sentido de que muchos estados, países gobernantes toman decisiones que miran al migrante como un número, y ese ha sido, creo, uno de los errores graves. Lo deshumanizan, ¿no? Deshumanizan, exactamente, no lo toman y lo miran como un hecho social propio, con sus propias consecuencias, sino miran los números, entran tantos inmigrantes, salen tantos inmigrantes, cómo me afecta la economía de mi estado, de mi gobierno, pero se olvidan del ámbito humano. ¿Por qué esas masas salen y cuáles serían las consecuencias y las posibles soluciones? El tema, sin embargo, me parece que pese a que seguimos viviendo estas tremendas crisis migratorias mundiales, donde tenemos como ahora en el caso afgano esta flagrante violación a los derechos humanos, pero cada vez hay más leyes que protegen el tema. ¿Dónde está la legislación? ¿Cuál es la legislación internacional que protege al migrante, doctor? ¿Viene desde la Carta de los Derechos Humanos? ¿Desde ahí empieza, digamos, el articulado internacional que protege al migrante? ¿Cuáles son los derechos internacionales? ¿En dónde se consagran? Definitivamente los derechos humanos que consagra todos los estados del mundo, que están suscritos a la ONU, a todas las organizaciones internacionales. Los derechos humanos es la fuente principal de protección, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a las cosas que son propias del ser humano. Entonces, dentro de esto está el derecho a la libertad también. Entonces, hay un montón de circunstancias que está consagrada incluso en algunas constituciones, en la nuestra también, pero que a veces queda solamente teoría nada más, que no se ejercen o no se promueven adecuadamente, queda solamente en la lírica, en el texto, en la teoría. ¿Está consagrado en nuestra Constitución también? Claro, el derecho humano, el derecho a la vida también, por supuesto, el derecho a la vida. ¿Por qué el derecho a la vida? Vemos muchos migrantes que cruzan las fronteras y mueren. Por supuesto. Muchos niños que van y mueren. Recientemente escuché una noticia que 2 menores de edad fueron encontrados en el desierto, claro, posiblemente asesinados. Entonces, es el derecho a la vida lo que se tiene que tratar de salvaguardar, de hacer prevalecer en este movimiento migratorio. En cuanto a las políticas, obviamente de los estados, de los gobiernos, ellos son los que tienen la responsabilidad. Pero desgraciadamente los derechos humanos que pasa cuando muere un ecuatoriano, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, no le interesa al Estado mexicano, ni tampoco al Estado chileno, ni a nadie. Claro. Y a veces al ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, que tendría que hacer prevalecer ese derecho a la vida del inmigrante, tampoco lo hace. Los consulados y embajadas ecuatorianas que están en diferentes países del mundo
no todas, pero sí una gran parte, son totalmente ineficientes. Son ellos quienes tienen que velar y proteger a los inmigrantes. Lo mismo son de los consulados de embajadas ecuatorianas de cualquier país en el mundo. Ellos tienen la obligación de hacerlo, pero vemos que no es así. Considerando además que el migrante está en un estado de enorme vulnerabilidad. Exactamente, vemos que el Estado ecuatoriano, hablemos del Ecuador, que es el país donde yo nací, no está cumpliendo, no hay un papel protagónico de ayuda al inmigrante, no lo hay, no existe. No lo existe, tal parece más bien que le dio la opción de migrar a otros países, abriendo con ciertos convenios internacionales, que hace que ahora el migrante ingrese de manera más directa hacia México, sabiendo que en el fondo debió de haberse tomado en cuenta el derecho a la vida de los inmigrantes. Y sin embargo, vamos, yo podría compartir esto, doctor Torres, en cuanto al hecho de que el Ecuador probablemente no está siendo suficiente. Como Estado no hemos puesto realmente el acento sobre el fenómeno migratorio. Sin embargo, para el observador externo, vamos, existen diversos organismos, la CENAMI, ¿no es cierto?, la Secretaría Nacional del Migrante, más bien la migración es un tema que se toca muchísimo y se supone que se vuelve una prioridad, más todavía cuando a partir del año 2000 las remesas de los migrantes, sobre todo en España, Italia y Estados Unidos, sostenían la economía y el modelo de la dolarización. ¿Por qué? ¿Qué más nos falta hacer? ¿Qué es de lo que carece el Ecuador para realmente poder decir que protege a su migrante? O más bien deberíamos decir que en primera instancia debería procurar evitar que este migrante se vea obligado a partir, a dejar su casa, y evidentemente cuando esto sucede el Estado debe precautelar sus derechos. ¿Qué nos falta hacer? ¿En qué está fallando nuestro país ahí? Falla en que no existe un programa, una política. Existen instituciones de la Cancillería, de consulados y todo eso, existe, pero no hay un libreto, no hay un guión de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que priorizar. Muchos consulados ecuatorianos, por ejemplo, en el extranjero, se han dedicado solamente a hacer documentación, dar pasaportes, documentos X, pero no hay un programa de ayuda al migrante. Vemos que durante todos estos años, hablamos décadas, 20, 30 años, el inmigrante cuando ha tenido un problema legal en Estados Unidos, cuando ha tenido un accidente en los Estados Unidos o cuando ha fallecido, no está una autoridad del gobierno ecuatoriano para darle la mano en la mayoría de los casos. Muy pocos casos se han dado, pero no en todos. Usualmente cuando el caso se mediatiza y sale a la prensa aparece la autoridad de ayuda. Exactamente, ¿no? Solo ahí aparece, pero el resto no. Las personas que están cruzando ahora la frontera, ¿cuántas personas estarán muriendo? O están detenidos incluso, y no existe esa participación del Estado ecuatoriano de manera efectiva. ¿Por qué? Porque no hay un libreto, no hay un estudio, no hay un programa establecido de cómo realizar esa ayuda. No existe. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, y es que pienso yo, vamos, de ninguna manera defiendo el tema, siendo un poco como abogado del diablo para darle dinámica a la entrevista. Sin embargo, esos migrantes ecuatorianos que están ahora cruzando la frontera, con los cuales todos nos solidarizamos y viven dramas humanos que son realmente, escenas postales del horror, como decía el editorial que leíamos al inicio del programa, pero también es cierto que el Ecuador no tiene mayor control en cuanto a ellos, dado que son ilegales. Es decir, justamente el hecho de que acuden al coyoterismo, le pagan al coyote y el coyote te saca del país por medios ilegales y te hace cruzar la frontera por medios ilegales. Y claro, cuando es ecuatoriano, como pasó ahora recién con esta señora de Durán, que muere en los brazos de su hija ahí en el desierto de Texas, porque simplemente se deshidrata, no logra cruzar el desierto, no logra tolerar las inclemencias del desierto y muere esta señora ahí en los brazos de su hija en la mitad del desierto. Claro, el coyote no te va a ayudar, el coyote te lleva, pero si eventualmente pasa algo malo, el coyote se desentiende porque son delincuentes y hay que decirlo por su nombre. Entonces, caramba, el tema se vuelve complicado porque cuando esta señora, por ejemplo, en este caso, o el migrante, tiene ya una situación crítica, muere o es herido al otro lado de la frontera, y recién el Estado ecuatoriano se entera de que estaba ahí, porque nunca se enteró de que se fue, porque se fue de manera ilegal. Y porque se convirtió en noticia. Y porque se convirtió en noticia. Porque ¿no? si no se hubiera convertido en noticia, las cosas hubieran quedado ahí. Claro. Entonces,
Y no es de ahora, esta situación es bastante grande. Recordemos hace muchos años los migrantes que murieron en un barco que supuestamente iba a Estados Unidos y fue a parar creo que en China. Ellos murieron deshidratados, ¿no? Y murieron así de una forma terrible. Hay muchísimos casos que se dan en ese sentido, y lo que se quiere es simplemente que nos humanicemos todos los seres humanos, toditos. Dejemos a un lado el asunto, digámosle, concreto de ser un personaje o un trabajador del sector público en esta área de la migración, sino también humanizarse un poquito más. Decir, bueno, yo soy un trabajador del Estado ecuatoriano, yo sí puedo ayudar un poco más allá del sueldo y salario. Claro, es un tema humano. Puedo yo ayudar. Si viene alguien a decir, ¿sabe qué? Se murió, ok, perfecto. ¿Y quién más? Tienes un amigo que falleció, tiene problema, déjame. No es mi trabajo, pero te ayudo. O sea, yo llamo por teléfono, busco los contactos y listo. Y yo creo que sí se puede hacer eso. Nos hace falta un poquito más de humanizarnos en ese sentido, estrictamente en el sector público y también en el sector privado. Por eso digo, generalmente es todos que tenemos que buscar una solución a esto. Y además hacerlo, como decía bien, doctor, usted dentro de la lógica de una política integral de Estado. Si usted es que no puede buscar en el activismo de una institución aquí y otra allá actuando sobre el tema de la migración, sino deberíamos hacerlo sobre una política de Estado integral. Y eso es un tema que inmediatamente después de esta breve pausa comercial, estimados amigos y amigas, continuaremos analizando en esta interesante entrevista con este lujo de invitado que nos acompaña en esta noche. Acompáñenos. Ahora, televidentes, nuevamente bienvenidos y buenas noches a este segundo espacio de su programa Conexión Local. Recuerden, para aquellos que no pudieron seguir el programa en señal abierta, lo pueden también hacer desde nuestras distintas redes sociales en @academiatvs. Como es costumbre, al iniciar la segunda parte o el segundo bloque de nuestro programa, tenemos el segmento de Vox Populi, en el que consultamos sobre estos interesantes temas al ciudadano para escuchar también su voz en este programa. Sigan con nosotros. Por el tema económico, o sea, muchas personas están migrando, todo eso. Claro que no es algo lógico ni tampoco es algo bueno, pero ahora por el tema de la economía, del trabajo, usted sabe que ahorita fuentes de trabajo no hay. Las personas tenemos que vernos, o sea, de alguna forma, alguna manera como para sobrevivir. Personalmente no he escuchado que todavía están dando alguna ayuda, alguna solución para el tema. Sé que están oponiéndose por el tema de lo que es de los pasaportes, la cedulación, todo eso. O sea, sé por eso, pero la verdad no sabría explicarle o decirle, tal vez opinar del tema de lo que están ayudando. Fuentes de trabajo no hay, la economía está sobre el piso. Y por el tema de la pandemia y las autoridades que no hacen absolutamente nada. Se dio esto a partir de la pandemia que hubo, la economía también que tenemos que está devastada ahorita en el país, entonces la gente al quedarse sin trabajo, sin empleo o perdiendo sus negocios debido a que no pudieron abrir, tuvieron la necesidad de salir del país en busca de un mejor futuro para su familia. Sufrido casos también de migración. Opino, o sea, que más que una decisión que ellos tomen, es una obligación que tienen que salir del país por su familia para poder sobresalir de alguna manera o llevar el nivel de vida que ellos tenían. La economía que tuvimos con la pandemia y las malas administraciones nos llevaron a tener este tipo de problemas. Obviamente ese es el problema que o sea, no debería centrarse en esto el gobierno, sino más bien deberían centrarse en crear nuevas plazas de trabajo o intentar por lo menos ayudar a los jóvenes con centros de capacitación técnica para que en un corto tiempo tengan trabajos, ya puedan generar algún emprendimiento que inclusive pueda dar o generar empleo a otras personas. La migración se está dando porque creo que no hay trabajo aquí y no, realmente no hay como vivir aquí en el Ecuador, pero vecinos sí se han ido. ¿Y por qué razones cree usted? Porque no hay trabajo y para ver un mejor vivir para la familia, que es muy doloroso porque realmente imagínense, hay personas que ya no regresan por ver el porvenir de su familia.
Nuevamente bienvenidos, estimados amigas y amigas. Creo que los testimonios, doctor, son realmente desgarradores, ¿no? La gente dice, sí, pues se tienen que ir porque no hay trabajo, se tienen que ir porque no hay empleo, porque necesitan buscar una nueva forma de vida, y ese es de pronto ese espejismo, ¿no? De aquí no hay trabajo y probablemente en Estados Unidos, probablemente en España, probablemente en Italia, cuando lo que en realidad muchas de las veces sucede es que en este ejercicio de migrar ponen en riesgo sus propias vidas y muchos de ellos en realidad nunca llegan. Entonces aquí de pronto hay que dar un paso hacia atrás. Además de preocuparnos de la migración como fenómeno, como tal, como este fenómeno enorme de vulnerabilidad humana, deberíamos empezar a buscar un Estado que procure que la gente no deba migrar, y vamos a cuestiones como el empleo y demás, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, escuché las encuestas a las personas. Realmente, pues la gente migra por diferentes situaciones: falta de trabajo, inseguridad jurídica, porque la situación está mal del país, ahora viene la cuestión del coronavirus, pero también por falta de esperanza, también por falta de decisión de apoyar al Ecuador. Yo le digo una cosa: un migrante dice, voy a migrar por mi esposa y por mis hijos, porque quiero hacer una casa, quiero tener un carro. En cierta medida es verdad, después no es verdad. El migrante, en vez de viajar a otros países, dice no hay trabajo, pero el poco trabajo que tiene a veces no lo aprovecha. Prefiere ir a trabajar en otro país como en Estados Unidos, 8, 12 horas, trabajar sábados y domingos, a medios días ni siquiera tiene opción para un almuerzo, y aquí no lo quiere hacer. Aquí quiere trabajar de 8 a 12, de 2 a 6, y sábados y domingos no me llamen a trabajar porque yo estoy cansado. Entonces, si ese mismo ímpetu, esa misma llama, esa misma lucha de trabajo en otros países, lo hiciéramos aquí en el Ecuador, Ecuador fuera otro país. Créame que así. Pero la visión del inmigrante es primero llegar a esforzarme en otro país para tener aquí en el Ecuador lo que en el Ecuador no puedo tener. Pero, ¿qué hacemos nosotros por el Ecuador? Los jóvenes. ¿Qué hacemos? Mucha gente dentro del área del fenómeno migratorio, uno de los elementos de las fuentes que hace que la gente migre, está también la costumbre. Muchos jóvenes, claro, todas reglas tiene su excepción, muchos jóvenes salen del colegio ya no con la esperanza de ir a la universidad, y no es porque la universidad no haya cupos, o porque no puede, o porque no hay universidad, sino porque ya en la mente tiene ese chip. Si mi vecino o mi vecina tiene una casa en menos de 5 años, ¿yo para qué voy a estudiar a la universidad? ¿O para qué voy a seguir estudiando el colegio si mejor me cruzo la frontera y allá puedo tener lo que no puedo tener en el Ecuador? Pero sin darse en cuenta el esfuerzo económico y de vida que están invirtiendo. Cuando eso en realidad es un fenómeno económico también perverso, ¿no? Y esto desde el punto de vista económico, porque en realidad mucha de esas remesas, que si bien en un momento llegaron a sostener el modelo económico, nosotros sabemos que tenemos un modelo económico que es la dolarización, donde no tenemos la capacidad de emitir moneda, por lo tanto, lo único que tenemos son las políticas fiscales que permitan el ingreso de divisas frescas al país. Las remesas son una de ellas. Sin embargo, es un error también decir que por ese motivo podríamos calificar a las remesas de positivas, por lo que usted acaba de decir, doctor, porque si bien esas remesas representan recursos frescos para el Ecuador, el hecho de que el ciudadano mismo esté afuera, el hecho de que tengamos un ecuatoriano trabajando, poniendo su esfuerzo, todo su talento humano, todo su contingente para sacar adelante la producción en otra latitud, en otra economía de otros lugares del mundo, no, al final cuando uno va a netear los saldos, no es un fenómeno positivo. Sí, sirve las remesas, sin embargo, serviría más el ecuatoriano aquí trabajando y dando ese mismo esfuerzo, ese mismo 100%. Pero además hay algo. Muchas de esas remesas en realidad tienen un efecto, decía yo, perverso, porque se convierten en consumo suntuario. Raro es el migrante que dice, muy bien, voy a reunir $100,000 trabajando en los Estados Unidos, voy a venir al Ecuador y me voy a poner una empresa. Usualmente lo que hago es comprar la casa, el carro del año, los bienes de lujo, que no producen, que se convierte en gasto, y dentro de poco tiempo está buscando el coyote para irse de nuevo. Exactamente, esa es una realidad que se da con sus excepciones, pero realmente es así. El esfuerzo del inmigrante en el extranjero debería ser el mismo esfuerzo que uno tiene que tener aquí en el Ecuador. Usted dirá, o los que me ven dirán, no, es que el doctor, claro, es doctor y tiene ya su situación, su vida arreglada. No, pero para yo tener arreglada mi vida, yo también fui migrante.
también tuve que ir a Estados Unidos, tenía que lavar los platos, tenía que meterme en las... ¿Usted fue migrante, doctor? Claro, y soy todavía migrante porque yo soy ciudadano ahora y sé lo que es la vida del inmigrante allá. He estado con organizaciones de migrantes, he participado en varias circunstancias. Y también le tocó hacer trabajos básicos, pero a título su testimonio personal. Por supuesto. Y no me avergüenzo, al contrario, me enaltezco porque yo sé que ese esfuerzo, ese dinerito que yo gané, lo hice con mucho esfuerzo y lo envié alguna vez para el Ecuador o lo invertí para mí mismo. Es así la vida. Usted dirá, bueno, la gente que me dice, no, es que es el doctor. No, yo soy el doctor porque a mí me costó estudiar. Pero ¿cómo estudié? ¿Quién les está hablando? Yo fui vulcanizador a mis 17, 18 años. Andaba vulcanizando. Se han visto los muchachos todo así, con pantaloncito, con lodo, parchando llantas. Así era. Dando gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar, porque eso siempre me ha gustado, leer, estudiar, ingresar a la universidad estatal, seguir mi punto de vista político también que tenía. Y me siento bien con lo que soy ahora. Pero cómo no. Pero no es ser solo yo, es cuestión de proyectar ese trabajo de migración que tengo hacia la sociedad. Indicarle que migrar está bien, pero migre pensando bien, haciendo bien las cosas también. Porque no se trata de decir, papá, mamá, me voy, dejo todo y me voy a Estados Unidos porque ahí está la felicidad, sin saber el esfuerzo, el sacrificio que se tiene que invertir en ese país. Allá tienes que pagar impuestos obligatoriamente. Allá si no tienes un documento que se llama ID, no existes. Así de simple. Si tienes algún problema legal, empieza a renacer lo que se llama, lo que yo le llamo la viveza criolla de los latinos, y empiezan a demandar a los jefes, empiezan a meterse en problemas, o actualmente en este momento por el coronavirus se ha bajado bastante en cuanto a la persecución a los inmigrantes, se les ha dado más bien bastantes beneficios. Muchos están en las calles bebiendo, generan problemas, muchos, no todos, y eso crea una mala imagen a veces al inmigrante latino. La idea es de que el migrante que viaja a otros países sea respetuoso también de las costumbres, Andrés. Y claro, el problema es que muchos de estos migrantes y de estas costumbres que se dan, se trata también de gente, que migra por esta enorme necesidad, gente de los estratos socioeconómicos, desde luego, más desfavorecidos, menos favorecidos, para usar el término adecuadamente, y que lo hacen además del tema del coyoterismo. Es otro fenómeno que se analiza muy poco porque nos hemos acostumbrado a oír, ¿no? A escuchar en el país, sí, sacó la plata, te cobro 5, 10, 15, unos platales y le diste la plata al coyote y te fuiste. Pero claro, ese coyote es un delincuente, una persona que está trabajando al margen de la ley, que se está enriqueciendo de manera fraudulenta y que el momento en el que hayan problemas, en el que hay un enfermo, en el que hay un deshidratado, en el que hay algo, se va a desentender y va a seguir su camino. El ejemplo de esta madre que muere en el desierto de Texas. El coyote siguió su camino nomás. La señora no pudo caminar más, ahí quedó. Y nosotros seguimos caminando. El tema del coyoterismo es otro fenómeno a analizar, doctor. Es un fenómeno social que uno no se puede entender, Andrés. ¿Cuál es su visión del tema del coyoterismo? En el país, que es un fenómeno grave. Vamos al ámbito del narcotráfico, para hacer un pequeño ejemplo. El que vende la droga comete un delito y el que consume también. Por supuesto. En el ámbito del tráfico ilegal de migrantes, el coyote que realiza esa actividad con tráfico de personas hacia otros países de manera ilegal, el que contrata también, pues de alguna forma. No vamos aquí a tratar de parcializarnos y a cometer ese error solamente de estar al lado del inmigrante un 100%. También hay que tomar en cuenta que desde este punto de vista también es partícipe. Sin embargo, nuestro Código Orgánico Integral Penal establece el tráfico ilegal de migrantes, donde se sanciona al coyote. ¿Cuál es la sanción del coyote? Aproximadamente creo que son de 20 años de cárcel, si es con muerte. Ya. 20, 24 años si es con muerte, y de menor cantidad de tiempo cuando solamente es denunciado por este tipo de actividad que está realizando. Entonces, el coyote es una red internacional, porque el coyote tiene otro coyote en Centroamérica y otro en México y otro que te ayuda a Andrés, cruzar. Tengo 24 años de experiencia en esta área y usted no se puede imaginar las barbaridades de la gente que está inmersa en el coyoterismo. A mí mismo me han amenazado de muerte hace muchos años, porque yo luché para que en la Constitución esté consagrado, el Código Orgánico Integral Penal, lo que antes era el Código Penal, la sanción al coyoterismo. Y ahora es una realidad. Ahora es una realidad, así es. Y usted fue parte de esa lucha. Pero por supuesto, y tengo las fotos, tengo los documentos, tengo todo eso que puedo probarlo. Entonces, el coyote en ciertos lugares se convierte como más que el padrecito de la iglesia. Le protegen algunas personas, algunas comunidades, no todas, donde el coyote que es denunciado
el perjudicado no quiere dar los nombres. Claro. Él entrega plata. Yo le dije una vez a una señora, usted entregó 8, 18 mil dólares a una persona que no conoce. Usted debe saber los nombres y apellidos, quién es. Lo que pasa que el coyote no es solo a esa persona, ha llevado a 5, a 10. Y además una organización entonces, como ya llevó o hizo pasar a 1 o 2, entonces ya se convierte en la persona que cumple los sueños de estas personas. Entonces empiezan a ser protegidos por las propias comunidades, a veces por miedo, porque les amenazas, o también a veces por cuestiones de las tierras que tiene, porque el coyote no trabaja solo, tiene testaferros, tiene personas que... Una cosa dramática que además se convierte en un tema finalmente que da lugar a toda una actividad criminal, a redes de delincuentes. En todos los estratos. No solamente el coyote, que yo sé decir, el coyote general, que se hace coyote porque sabe la actividad, sino hay también personas, hace años atrás, políticos, personas que practicaron esta situación, influyentes, incluso algunos temas son hasta conocidos en la prensa y todo eso, ¿no? De que personas pues se dedicaron a este tipo de actividades. Había un dirigente deportivo que también empezó con las visas y todo eso, entonces también tuvo problemas por esa circunstancia, ¿no? Dramática la cuestión del coyoterismo, que es otro de los fenómenos profundos de la migración. Sin embargo, hay un último tema que hay que analizar y que lo haremos, estimados amigos, inmediatamente después de esta breve pausa comercial, que es también el fenómeno inmigratorio, que son además los que vienen al país, que es un tema que les invito a analizar ahora mismo después de esta breve pausa comercial. Amables televidentes, acompáñennos en su programa Conexión Glocal. Amigas y amigas, nuevamente, buenas noches y bienvenidos a el último segmento de su programa Conexión Local. Para los que no han podido seguirnos desde el inicio de la transmisión en Canal 2, recuerden que el programa está también en nuestras redes sociales a través de @academiatvs. Doctor, le tocaba el tema para este último bloque, estos últimos minutos que vamos a poder conversar. Pero el Ecuador, le decía, es un país de paradojas, de un país sui generis, porque no solamente somos ahora un país que manda migrantes hacia otras sociedades, sino ahora también somos un país receptor de inmigración, en este caso mayormente venezolana, debido a esta enorme crisis financiera, económica, social, política, de todos los nombres que le quiera poner, que se vive en esta ya desgarrada Venezuela. Y creo que así como decíamos, el Estado falla de la A a la Z en el tema de la protección integral al migrante que sale. Creo que también tenemos una deuda pendiente con el migrante que llega, el hermano venezolano, el hermano colombiano, que muchas veces viene huyendo de la violencia. Le decía yo al inicio, ahora fuera de cámaras, que sin embargo hay varios estudios que demuestran que en realidad esta suerte de estigmatización del migrante venezolano no es tal. Hay un estudio que se hace de algunas universidades del país que contribuyen, en el que estadísticamente hablando, más o menos entre el 40% de los inmigrantes que vienen de Venezuela y demás, en realidad no solamente que no ocupan trabajos de los ecuatorianos, sino que los generan, porque vienen a ser emprendedores. Una parte importante viene a, en efecto, trabajar, a buscar trabajo, a poblar nuestras fábricas, nuestros comercios y hacerlo bien. Y un pequeño porcentaje, marginal, inferior al 8%, tiene problemas en efecto con la ley, eventualmente tiene algún tipo de problema de conflicto de índole legal. Estamos estigmatizando al migrante, estamos haciendo muy poco por aquellos que en cambio nos visitan, doctor. Bueno, en realidad pues el fenómeno migratorio depende de dónde nace la migración. El migrante venezolano carece de lo que tiene el migrante ecuatoriano: historia. Claro. Los migrantes venezolanos que vienen a nuestro país, migrantes venezolanos que vienen acá a nuestro país, son muy preparados gracias a la educación que ellos han sabido obtener en cuanto al gobierno que tenían anteriormente, pero vienen acá con otra idea, pero no tienen esa educación migratoria. ¿Qué es educación migratoria? Para hacerme entender, una persona que empieza a valorar donde está asentado, donde asienta su domicilio, aprendiendo a respetar las normas, la cultura, la educación, el respeto al país ajeno. Ya, justamente lo que los ecuatorianos también decía recientemente, algunos, no todos, tienen este problema cuando llegan a otros países, allá a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, lo que sea. Entonces el migrante venezolano
tiene en cambio una cualidad. Justamente lo que acaba de decir usted, Andrés, es que viene con una visión de emprendimiento. Viene a trabajar. Viene a trabajar, emprende, impulsa, invierte. Ya. Claro, habrá sus excepciones, que a veces por uno pagan todos, como dice, pero a mi criterio, yo trabajo con muchos venezolanos y sé que son personas capaces, de muy intelectualmente muy avanzados, digámoslo así, pero vienen a invertir acá a este país, se arriesgan a la inversión. En cambio, el inmigrante ecuatoriano es al revés, con sus claras excepciones, a veces solo viene y compra su casa, sus propiedades y no genera inversión. El migrante venezolano, cuando llegó acá a Cuenca, recuerdo hace algunos años atrás, en el Parque Calderón, claro. ¿Se acuerda? Ellos pasaban ahí con su banderita y la gente de Cuenca les aplaudía ahí en el Parque Calderón. Desgraciadamente vinieron otros migrantes después de la misma nacionalidad y fueron haciendo quedar mal, digámoslo así, a la migración venezolana. Bueno, en fin, ¿qué es lo que hace falta al Ecuador? Un libreto nuevamente. Para recibir. Para recibir, por supuesto. Estamos hablando de materia prima. Exactamente. Materia prima buena, donde solamente hay que clasificar bien y decir, bueno, ustedes van a ocupar o hacer tal rol en la sociedad ecuatoriana. Claro, y ellos van a hacerlo porque ellos son personas capacitadas para hacerlo. Con aquellos, doctor, que van a trabajar, porque además hay otra cosa. Esos migrantes vienen con adultos mayores, vienen con niños, y alguna vez yo decía, el niño no tiene nacionalidad. Un niño en la calle, en estado de vulnerabilidad, en estado de mendicidad, ese niño no interesa si es venezolano, o ecuatoriano, o norteamericano, o europeo. Es un niño, está en la calle, es un adulto mayor en la calle, en estado de mendicidad, y el Estado tiene una responsabilidad categórica con ese niño y con ese adulto mayor. Y luego, los adultos en edad productiva, que son esos venezolanos, sobre todo ahora en esta última ola migratoria, estos ciudadanos, estos hermanos venezolanos en edad, digamos, de producción y de trabajo, ciertamente son talento bruto que debería irse incorporando a las fábricas. Pero aquí hay lo que yo considero un mito, pero quisiera oír su criterio. Viene ese rechazo de que ese venezolano que viene capacitado, emprendedor, animoso, deseoso de trabajar, nos desplaza a los ecuatorianos de nuestro trabajo. ¿Eso es verdad? Yo no creo que desplace. No, que ningún migrante, ningún país. Porque de eso nos acusan en los Estados Unidos también, de que nosotros les desplazamos allá. Exactamente. ¿Será que un migrante desplaza? No desplaza absolutamente nada. Definitivamente, el migrante encuentra un trabajo donde nadie quiere realizar esa área de trabajo, así de simple. Donde en Estados Unidos la gente con sus excepciones americanas se dedicara, por ejemplo, él mismo a cosechar, a sembrar, no necesitaran de inmigrantes. Claro, pero no como ellos no lo hacen, entonces necesitan migrantes. Si vienen migrantes de mano de obra barata, entonces pues obviamente ellos empiezan a hacer que siga esta maquinaria del capitalismo, pues no. Que como no es les decía, caso. Aquí más bien deberíamos aprovechar al migrante venezolano, pero cuidado, y eso es otra cosa, aprovechar al migrante venezolano, sin embargo, respetando sus derechos humanos, porque esa es otra cosa, se genera ese fenómeno de subempleo de que el ecuatoriano le entiende, no todos con sus respectivas excepciones, le entiendo al migrante venezolano como mano de obra barata, entonces ya no tengo que pagar sueldo básico, ya no tengo seguridad social, ya no tengo IES, y eso es un irrespeto también, es una violación flagrante a los derechos humanos. Bien, el libreto que tiene que tener el Estado ecuatoriano es tener bien identificado cómo hacer que el migrante que viene a nuestro país realmente sea productivo, que ayude al Ecuador, que se ayude al migrante mismo y al país. Eso es lo más importante. Ahora, no es solamente los venezolanos, Andrés, nuestro país viene soportando olas migratorias de hace muchas décadas atrás. Me acuerdo a la época de los peruanos que venían acá, luego vinieron los asiáticos, luego vinieron los afganos o indianos, ahora los venezolanos, y así van a seguir viniendo más. Entonces, bueno, en estricto sentido, la humanidad misma es un fenómeno migratorio. Nosotros somos el efecto de un fenómeno migratorio, en este caso causado en la época de la conquista, y quién sabe, el pueblo cañari fue también efecto de un fenómeno migratorio del pueblo inca, y etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos recibido también, y Argentina es el efecto de un fenómeno migratorio de los judíos de Toledo en la época de Torquemada de la Inquisición, y de otro fenómeno migratorio posterior durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nuestras razas, nuestro componente, quiénes somos nosotros, estamos construidos también de migraciones anteriores en otros siglos de la historia. Pero ¿no? Todos ellos, por coincidencia o no, tuvieron un código, un proceso bien establecido. Pero nuestro
país, nuestra migración de ecuatorianos hacia el extranjero y los que recibimos no tenemos ese código. Por eso vemos que el coyotero es buena gente, se hace pasar a la gente. Por eso vemos que si el migrante se hace una casa o un buen carro, es buen migrante. Claro. Y el que no trabaja... Si compra carro del año es mejor. Exactamente, entonces... Vemos desde esa perspectiva, le hace falta al Ecuador un libreto, un código, pero bien analizado, dejando más allá de tantas circunstancias, viendo todas las leyes y tantas circunstancias que puede haber, hacer un proyecto, un estudio real de cómo se puede hacer, dando facilidades al inmigrante, protegiendo al ecuatoriano también afuera, obviamente de eso se trata también, por eso somos ecuatorianos, proteger los derechos de ellos, los beneficios, ayudándole que se puede ayudar. Mire, ¿cuántos abogados tenemos aquí en Cuenca, Ecuador? Tenemos como miles de abogados ecuatorianos que a veces no tienen trabajo. Pueden tranquilamente organizarse equipos de trabajo para que ellos vayan a Europa, para que vayan a Estados Unidos, a defender legalmente al inmigrante. Claro que ellos no podrían ser, tendría que tener una licencia para actuar como abogados, pero con el auspicio de un consulado o embajada ecuatoriana pueden ayudar a los ecuatorianos. Tranquilamente, en toda área. El tema migrante, desde el tema legal, y podemos cerrar con esto porque estamos, el tiempo siempre es aquí una limitante. Doctor, yo podría quedarme conversando de esto toda la noche, pero sin embargo, el tema del tiempo es un limitante. No obstante, me parece que es una oportunidad el hecho de que ahora estemos con una Asamblea Nacional que recién está asumiendo funciones, que tiene unos pocos meses de haber iniciado su trabajo, una Asamblea Nacional fresquita, por usar el coloquialismo, que podría tomar en sus manos el tema de la migración, porque entiendo que la legislación ecuatoriana que tenemos vigente en cuanto al tema de la migración es claramente insuficiente. ¿Qué cuerpos legales tenemos aquí? Realmente no tenemos un cuerpo legal que trabaje exclusivamente con los inmigrantes en cuanto a un trabajo social con el inmigrante. Legal sí hay, para sancionarlo sí hay. O sea, se le puede sancionar de acuerdo a la ley, pero la ley no le dice cómo ayudar. Exactamente, no hay esas políticas, por ejemplo, de inversión, de préstamos y de tanta circunstancia que se necesita para tener una empresa, microempresa, o tener salud, o tener acceso a otros países. Entonces, es un sinnúmero de circunstancias. Hace falta simplemente no sé, a nivel nacional, hacer mesas de trabajo, hacer lo mejor que se pueda con todas las organizaciones de los diferentes sectores y empezar a realizar lo que sería un proyecto de ley. El asambleísta que está en el Congreso, él puede hacerlo, pero si no tiene el empuje de las comunidades o de las asociaciones o de la sociedad en sí, no lo va a hacer. Es preferiblemente tener un estudio y decir, mire señor asambleísta, aquí tenemos un proyecto, analízalo, vea usted si nos puede ayudar. Entonces ya tiene con qué agarrarse también pues, para poder ayudar. Así lo hice yo particularmente, personalmente, con esto de la ley contra el coyoterismo. Hacer un preproyecto y presentarlo ante un en este caso, en esa época, un diputado, para que él lo analice y de esa manera se convierta en ley. Sí, porque el asambleísta tiene un montón de circunstancias, trabajos que hacer, pendientes, peticiones. Bueno, tiene esa herramienta enorme. Y ahí, vamos, creo que esto es un tema... Estimados y amables televidentes, el tiempo nos ha quedado corto, pero creo que ahí tenemos varios desafíos, tanto para las autoridades, para el mundo del sector público, las autoridades, los asambleístas, los legisladores locales, nacionales, para el empresario privado, que también es un llamado a la responsabilidad de asumir este tema también de la creación de empleo, de la protección del trabajador, de quien está en nuestra tierra. Creo que es un llamado integral a toda la sociedad, un tema apasionante que hemos tocado aquí en los últimos segundos, una despedida, doctor, y agradecerle por su presencia aquí. Gracias, Andrés, a usted y a todas las personas que nos están viendo también. Pensemos en el Ecuador, ¿no? Que este nuevo estilo de vida del inmigrante al extranjero sea una realidad, pero de manera legal. Exactamente, este es un tema que seguiremos analizando en próximas ediciones de este subprograma Conexión Local a través de la señal de Academia TV. Recuerden, para los que no han podido seguir esta transmisión en vivo, que nos encuentran también en nuestras distintas redes y plataformas sociales como @Academia TVS. Doctor Pablo, muchísimas gracias, y a ustedes, amables televidentes, una noche más en este subprograma.